Ve y solicita asistencia social, pobrecita. Esas fueron las últimas palabras que me lanzaron antes de irse. Mientras se alejaban, sentí como si el peso del mundo se hubiera colapsado sobre mis hombros. No podía sacudirme la declaración anterior de Greg. A pesar de que siempre has sido independiente, he sentido que mi orgullo como hombre fue herido. De ahora en adelante, voy a formar una familia con Brandy. Vamos a divorciarnos. Entumecida, firmé los papeles del divorcio, formalizando el final de nuestro matrimonio de 18 años. Pero a medida que la conmoción se desvanecía, decidí perseguir la división de nuestra propiedad. Durante una reunión con un abogado, mi hermana, Brandy, tuvo la osadía de exigir su parte de nuestros bienes. Sin embargo, la respuesta del abogado nos sorprendió a todos. Se echó a reír antes de decir: ¿No eres tú la que vive de la asistencia social? La cara de Brandy se puso pálida y soltó un grito horrorizado cuando el abogado colocó una pila de documentos frente a ella. Soy Aaron Anderson, tengo 45 años, y mi ahora ex esposo Greg tiene 42. Estuvimos casados casi 2 décadas y tenemos una hija de 17 años, Jenny, que está en la preparatoria. Greg y yo nos conocimos a través del trabajo en empresas relacionadas. Al principio, lo vi como una figura de hermano menor, pero con el tiempo, nuestro vínculo se profundizó. Eventualmente tuvimos a Jenny, pensando que disfrutaríamos de una vida tranquila juntos una vez que creciera. Pero todo cambió el día que mi hermana, Brandy, apareció sin avisar, con una maleta en la mano. A diferencia de mi hermano, nunca he podido llevarme bien con Brandy. Ella constantemente me menospreciaba, tomando mis pertenencias, mis amigos e incluso a mis novios. Me mudé a Nueva York, obtuve mi licencia de bienes raíces y construí una vida propia, esperando mantenerla a distancia. Greg y yo incluso optamos por una boda privada para evitar su inevitable drama. Pero de alguna manera, Brandy siempre encontraba la manera de regresar a mi vida, como una sombra de la que no podía escapar. Vaya, Aaron, esta es una bonita casa. ¿La compraste tú solo? La voz de Brandy cortó mis pensamientos mientras recorría nuestro hogar. No esperó respuesta. Me quedaré en esta habitación. Es perfecta. Protesté, pero era inútil. Hoy era un día festivo, así que Jenny estaba en la escuela y Greg aún estaba en el trabajo. Por favor, vete antes de que lleguen, le supliqué, sabiendo que mis palabras caerían en oídos sordos. Esa tarde, Greg y Jenny regresaron a la casa y encontraron a Brandy allí, descansando como si fuera la dueña del lugar. ¿Quién es esta?, preguntó Greg, con confusión pintada en su rostro. Brandy mostró su sonrisa ensayada. Soy la hermana de Aaron, Brandy. Encontré sus fotos de boda en casa de mamá y pensé en pasar a saludar. Greg, sabiendo mi complicada relación con Brandy, parecía incierto, pero pronto. Ella empezó a contar una historia triste sobre perder su trabajo y necesitar un lugar donde quedarse. A pesar de mis protestas, la simpatía de Greg y Jenny ganó. Bueno, si es solo por un tiempo, supongo que está bien, aceptó Greg a regañadientes. Y así, mi hermana se infiltró en nuestras vidas diarias. Se negaba a ayudar en la casa e incluso comenzó a sacar dinero de mi billetera sin permiso. La confronté. Si necesitas algo, al menos pregunta antes de llevarte mi dinero, exigí. Pero Brandy solo se burló. ¿Por qué debería? Ahora es mío. Mantuve la esperanza de que encontrara un trabajo y se fuera, pero ni siquiera se molestó en buscar. Mientras tanto, las horas extras de Greg en el trabajo no parecían reflejarse en su cheque de pago, y comencé a sospechar que algo estaba mal. Le pregunté al respecto. Tu salario no incluye horas extras, ¿verdad? ¿Debería hablar con recursos humanos para conseguirte el pago correcto? Intenté mantener la calma en mi voz. La respuesta de Greg fue aguda, fuera de su carácter. Me pagan por mis horas extras. No hay nada de malo en mi salario. La repentina defensiva en su voz me inquietó, haciéndome cuestionar todo. Mi hermana estaba drenando nuestros recursos y Greg se estaba alejando. A medida que mis preocupaciones aumentaban, incluso hablé con mis padres, quienes se sintieron culpables por revelar nuestra relación a Brandy sin querer. A pesar de la distancia que había puesto entre nosotros, ella todavía había encontrado la manera de invadir mi vida una vez más. Debió haber planeado esto en el momento en que vio nuestras fotos de boda, murmuré para mí misma, dándome cuenta de que no tenía intención de irse. Un pensamiento más oscuro cruzó mi mente. ¿Y si Brandy no había sido despedida en absoluto? ¿Y si había renunciado solo para vivir de nosotros? Si ese era el caso, necesitaba actuar rápidamente antes de que destruyera mi vida una vez más. Dicen que te despidieron, pero ¿no tendrías derecho a beneficios de desempleo si estabas inscrita en el seguro de empleo? La confronté un día,
tratando de entender su historia. Siempre he trabajado medio tiempo, así que no estaba inscrita en nada de eso, por eso estoy en problemas, replicó Brandy, con un tono defensivo mientras me echaba la culpa a mí. Su lógica torcida me dejó sin palabras, y de repente todo encajó. Su interminable búsqueda de trabajo siempre había sido un engaño. 3 meses después de su estancia, mis peores temores se confirmaron. Descubrí que Greg y Brandy estaban teniendo una aventura. Una reunión cancelada me llevó a un café donde los vi juntos, tomados de la mano, riendo, completamente ajenos al mundo que los rodeaba. La traición me golpeó como un puñetazo en el estómago. Es impensable, un cuñado y una cuñada actuando así. Los confronté a ambos más tarde esa noche, mi voz temblando de ira. Entonces, ¿todas esas horas extras eran una mentira? ¿Pretendías buscar trabajo mientras pasabas tus días con Greg? A tu edad, ¿todavía necesitas robarme algo? Exploté, apenas pudiendo contener mi furia. No lo negaron. Greg, sorprendentemente casual, agregó insulto a la herida. Si hubiera sabido lo hermosa que es tu hermana, no me habría mantenido alejado solo porque tú me lo dijiste. Sus palabras calaron hondo, pero fue lo que dijo a continuación lo que destruyó todo. Siempre he sentido que mi orgullo fue herido. De ahora en adelante, quiero formar una familia con Brandy. Vamos a divorciarnos. Deslizó los papeles de divorcio ya preparados a través de la mesa, con su nombre firmado. No había vuelta atrás. Está bien, hemos terminado. No hay nada que reconstruir, respondí, mi voz quebrándose bajo el peso de la traición. Entonces Brandy, sin perder un segundo, se rió de mí. Ve y solicita asistencia social, pobrecita. Se burló, sus palabras empapadas de desprecio. Greg agregó fríamente, dado que la custodia generalmente se otorga a la madre, Jenny debería quedarse contigo. Haz lo que quieras de ahora en adelante. Con eso, se fueron. Minutos después, Jenny entró, confundida por el pesado silencio. Darle la noticia del divorcio fue más difícil que cualquier cosa que hubiera hecho. Al principio, sorprendida, Jenny pronto pareció aceptarlo, quizás con un atisbo de alivio. El divorcio se concretó, pero yo no había terminado. Contraté a un abogado y organicé una reunión con Greg y Brandy para discutir la división de nuestros bienes. Brandy, tan descarada como siempre, exigió una parte de lo que Greg y yo habíamos construido a lo largo de los años. Lo que sucedió a continuación fue pura satisfacción. El abogado, incapaz de contener una risa, respondió: ¿No eres tú la que debería estar en welfare? La expresión en el rostro de Brandy fue priceless. Su bravura se derritió en incredulidad. Gritó al ver los documentos que el abogado le entregó, su cara desprovista de todo color. La realidad es que esta pareja no tiene mucho dinero para dividir, dijo el abogado, entregando la noticia de manera directa. Brandy se volvió hacia Greg, su shock evidente. Greg, también, parecía aturdido por la revelación, pero yo había anticipado este momento y había hecho preparativos. Resultó que los únicos bienes restantes ascendían a un mísero 112,000 pesos, no la riqueza que habían esperado. ¿Qué pasó con tus ahorros, Greg? Tenías una suma considerable, insistí, mi ira surgiendo mientras lo observaba retorcerse. Realmente nunca te importó Jenny, ¿verdad? Acordamos ahorrar para su educación, le recordé, mi frustración desbordándose. Transferí la mayor parte de nuestros ahorros a la cuenta de Jenny como habíamos discutido. Greg palideció, recordando nuestra conversación sobre el dinero. Entonces, ¿qué queda de los 112,000 pesos? Preguntó, con la voz temblorosa. Aproximadamente el 80% es tu reserva secreta, respondí con calma, mirándolo a los ojos. Lo sabías, y aún así accediste a transferir la mayor parte de los ahorros a Jenny, sabiendo muy bien que este día llegaría. Incluso firmaste el formulario de consentimiento, dije. La cara de Greg se retorció de frustración al darse cuenta de la gravedad de sus acciones. Se sintió extraño cuando me pediste ese consentimiento, murmuró Greg, rascándose la cabeza, claramente lamentando su ignorancia, pero era demasiado tarde. Su firma hacía que la transferencia fuera legalmente vinculante. El abogado confirmó que el dinero ahora en la cuenta de Jenny estaba fuera de límites. Ya no se consideraba propiedad conyugal. Me aseguré de que Greg y Brandy no pudieran tocar ni un centavo de eso. Brandy, al darse cuenta de lo que había sucedido, se volvió contra Greg, su voz llena de veneno. Dijiste que teníamos suficientes ahorros, prometiste que viviríamos lujosamente juntos, pero ahora, apenas hay nada. ¿Por qué no te diste cuenta del plan de Aaron? Greg evitó su mirada, demasiado avergonzado para responder. Durante nuestro matrimonio, Greg había contribuido muy poco financieramente, tenía préstamos estudiantiles, y yo había sostenido el hogar.
Desde el principio, habíamos acordado que yo gestionaría los gastos de la vida mientras él se enfocaba en ahorrar para nuestro futuro. Sin embargo, después de todos estos años, los ahorros de Greg sumaban apenas 10,000 pesos, mucho menos de los 100,000 pesos que me había hecho creer. Mientras estaba allí, viendo cómo el shock de Brandy se convertía en rabia, me di cuenta de algo: ya no me importaba. El dinero, la traición, todo eso estaba detrás de mí ahora. Hice todo lo posible para asegurar el futuro de Jenny, y eso era lo único que importaba. Brandy, insegura sobre qué hacer a continuación, temblaba de frustración, dándose cuenta de que sus sueños de una vida lujosa se habían evaporado. Lo único que les quedaba era 112,000 pesos, y las consecuencias de sus acciones. Decidí que era hora de revelar otra verdad. Mirando directamente a Greg, hablé titubeando, sin estar seguro de si debía mencionarlo, pero sabiendo que tenía que decirlo. Greg, ¿no planeas renunciar a tu trabajo? Su reacción fue inmediata, se veía visiblemente alterado. ¿Cómo lo sabes?, tartamudeó, mirando a su alrededor con nerviosismo. Empecé a sospechar cuando noté tu falta de pago por horas extras y una sección extraña en tu recibo de nómina. También noté que has estado usando una gran parte de tu licencia pagada de una vez, lo cual es inusual para ti. Nunca has tomado más que el mínimo de tiempo libre. Eso suele ser una señal de alguien que se está preparando para renunciar. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras calara hondo. Sospechaba desde hacía un tiempo que Greg planeaba renunciar a su trabajo, esperando marcharse con un buen pago de indemnización tras el divorcio. Pregunté directamente, ¿eso es lo que estás haciendo? La cara de Greg se sonrojó de culpa, confirmando mis sospechas a la perfección. No pude evitar sonreír. Bueno, eras mi esposo. Al menos deberías saber qué tipo de trabajo tengo y cuánto patrimonio he acumulado. Pensar que te ibas a basar en eso mientras me engañabas y planeabas renunciar. ¿Realmente no has pensado esto bien? La cara de Greg se tornó roja, y el comentario anterior del abogado sobre welfare le tocó un nervio. Si dos personas desempleadas se juntan, terminan en welfare, bromeó el abogado, añadiendo sal a la herida. Brandy, dándose cuenta de la precaria situación, de repente gritó, espera un minuto. Si puedes cubrir los gastos de la universidad de Jenny y nuestros costos de vida, debes estar escondiendo algo. Vamos, confiesa, estás ocultando activos, ¿verdad? Greg, animado por el estallido de Brandy, agregó, así es, Brandy en realidad posee bienes raíces. También deberíamos dividir esos activos. Casi me engañaron. La absurdidad de sus afirmaciones me dejó sin palabras, pero el abogado no pudo evitar reírse. Aclarando su garganta, comenzó a hablar claramente. Greg, como ex esposo de Aaron, deberías saber que Aaron posee bienes raíces a través de su empresa, no de manera personal. Una corporación y un individuo son entidades legales separadas. Los activos de la empresa de Aaron no son propiedad conyugal y no pueden ser divididos. Al darse cuenta del error, tanto Greg como Brandy palidecieron. El abogado continuó, lo que podemos dividir son activos personales como autos, casas y efectivo. Y dado que Greg y Brandy prácticamente han admitido su affair, Aaron tiene todo el derecho a exigir compensación de ambos. Sus caras se retorcieron en incredulidad. ¿No es eso demasiado? Solo fueron unos meses, protestaron. Intervine. ¿Quién decidió que el affair solo cuenta por unos meses? Greg, tomaste tiempo libre del trabajo para salir en secreto con mi hermana, y Brandy ni siquiera se molestó en buscar trabajo adecuadamente, eligiendo vivir de mi dinero, manteniéndome profesional. El abogado fijó la cantidad de compensación en 10,000 pesos de Greg y 3,000 pesos de Brandy. Sorprendidos, acordaron apresuradamente, desesperados por terminar la conversación, pero el asunto no se resolvió en un día. 2 semanas después, nos reunimos de nuevo. Brandy, ahora más desafiante, exigió, dame la casa y el auto, entonces Greg puede quedarse con sus 122,000 pesos, y yo pagaré el restante 1,000 pesos. ¿Qué tal eso para la división de bienes? Sus demandas eran tan absurdas que casi me río, pero mantuve la compostura. La casa aún tiene una hipoteca y necesita mantenimiento para conservar su valor si se vende. El auto solo tiene 5 años y está en excelentes condiciones. Dártelos sería una pérdida para mí. Hermana, ¿ni siquiera hiciste las cuentas? Si estuvieras vendiendo la casa y el auto, no harías tales demandas ridículas. Eres la parte infiel aquí, y no tienes derecho a hacer estas reclamaciones. Dirigiéndome a Greg, añadí, la casa está a mi nombre, la compré antes de casarnos, así que, no importa cómo lo veas, es mía. En cuanto al auto, si lo quieres, tendrás que pagarme la mitad de su valor de tasación. Así es como funciona la división de bienes. Greg finalmente mostró un atisbo de consideración.
suplicando, ¿no puedes darnos suficiente dinero para empezar de nuevo? Por favor. Su disculpa fue superficial. Solo quería evitar más problemas. Tu disculpa no significa nada, dije fríamente. Y dada tu actitud, parece que tampoco quieres pagar manutención para Jenny. ¿Por qué debería preocuparme por tus gastos de vida? Al darse cuenta de que no podían convencerme, firmaron los papeles a regañadientes. Semanas después del acuerdo, Brandy me llamó de nuevo, su voz cargada de frustración. ¿Por qué Greg tiene tantas deudas? ¿No estabas cubriendo los gastos de vida? ¿Qué está pasando? Expliqué pacientemente lo que debería haber sido obvio. Greg apenas había ahorrado nada a pesar de nuestros años juntos. Tenía menos de 10,000 pesos ahorrados. Probablemente compró cosas a crédito sin que tú lo supieras. Brandy, ansiosa por desahogarse, continuó. Sí, pidió préstamos para comprar artículos de marca, y su tarjeta de crédito estaba en pagos revolving. Es un desastre. ¿Cómo me empujó esta deuda a mí? Recuerda que tú fuiste quien se lo robó, le respondí con una media risa. Brandy guardó silencio. Parecía que Greg había estado ocultando deudas que ni siquiera conocía. Ahora, eran su problema, y no pude evitar sentir un amargo sentido de justicia en eso. Oh, y hay algo más que no te he contado, Brandy, le dije, notando su creciente incomodidad. Greg mencionó que ahora trabaja en construcción, como propietario único, aunque eso significa que le deducen los impuestos sobre la renta y de residencia. Él es responsable de manejar sus propios pagos, como el seguro de salud y la pensión nacional, siendo autónomo. Siempre he cuidado de mi pensión nacional y del seguro de salud, y hice lo mismo por Jenny cuando Greg dejó su trabajo en bienes raíces, pero resulta que Greg no ha estado pagando su pensión nacional durante un año desde que cambió de trabajo. Brandy escuchó, su expresión tensa por la frustración. Continué. Yo estaba cubriendo el seguro de salud, así que no tuvimos problemas en ese aspecto, pero llegó un aviso de demanda de pensión nacional a nuestra casa. Contacté a Greg para preguntarle si podía abrirlo, y era exactamente lo que sospechaba, una demanda que había estado ocultando. Supuse que él lo estaba manejando, igual que yo estaba cuidando de lo mío, pero no. Cuando lo llamé sobre eso, casi se quiebra, suplicando ayuda. ¿Costos de pensión nacional? ¿En serio? No puedes estar bromeando. No puedo pagar esto. Éramos una familia. No puedes hacer algo. Por favor, había suplicado Greg, su voz goteando desesperación. Qué descaro el de él para decir eso, le respondí. El mismo hombre que abandonó a su esposa e hijo pidiéndome ayuda. Mis palabras lo silenciaron, dejándolo sin nada que decir. Por teléfono, Brandy también parecía perder la esperanza a medida que la realidad de su situación comenzaba a hundirse. Tendrán que resolverlo ustedes mismos, dije, poniendo fin a la llamada con calma. Más tarde, Greg volvió a llamar, esta vez quejándose de los altos impuestos sobre el auto que había mantenido después del divorcio. ¿Mantener un auto cuesta tanto?, se quejaba. Los impuestos son de cientos, y la verificación del vehículo es tan cara. ¿No es difícil?, respondí fríamente. No estoy devolviendo el auto, añadí antes de colgar. Después de eso, comenzó a enviar correos electrónicos, suplicando ayuda, pero tras advertirle que reportaría sus mensajes como acoso, se detuvo por completo. Su divorcio se convirtió en un circo de peleas mezquinas, prolongándose durante meses. Al final, Greg declaró bancarrota. Por suerte para mí, ya había asegurado mi compensación, sin trabajo, sin dinero y ahora sin hogar. Greg se negó a solicitar asistencia pública por puro orgullo. En cuanto a Brandy, las consecuencias de sus elecciones egoístas la alcanzaron rápidamente. Después de robarse al esposo de su hermana y divorciarse en 3 meses, fue rechazada por amigos, familiares y parientes. Su actitud y su negativa a asumir responsabilidades hicieron que buscar trabajo fuera imposible. Siempre que encontraba un trabajo a medio tiempo, su personalidad dominante la despedía casi de inmediato. La advertencia del abogado sobre la asistencia pública se había convertido en su realidad. Brandy, aferrándose a sus pocas posesiones, era inelegible para recibir ayuda. Tras ser desalojada de su apartamento, también terminó sin hogar, igual que Greg. Sus acciones, que habían aplastado nuestras vidas a mí y a Jenny, las llevaron a este resultado inevitable. Era algo natural, reflexioné. Ahora, solo estamos Jenny y yo, y nuestras vidas han vuelto a una normalidad pacífica. Jenny, aliviada tras la partida de Greg, quien nunca la apoyó pero siempre criticó sus estudios y ambiciones, floreció, pasó sus exámenes de admisión y se dirige a una universidad de la Ivy League este otoño.
Al verla prepararse para este nuevo capítulo, me llena de orgullo y un renovado sentido de propósito. A mis 46 años, ocupada con el trabajo y aún en buena salud, me siento más motivada que nunca para seguir adelante.